Bueno, a esta hora de la mañana entiendo que tenemos a José Cruz que está en la calle. Nosotros no hemos dicho nada, pero hoy se mantienen las lluvias. Dicen que menos. Habrá menos lluvias. De hecho, estamos mirando esta imagen. Él está en el elevado de la Máximo Gómez. Ajá, Máximo Gómez, ahí está. Y así está nuestra calle. Un poco gris y sombrío el panorama. Generalmente otro día no lluvioso, nosotros estuviésemos mirando el magnífico sol. Pero tenemos luz. A mí me gusta así. Ah, bueno, yo me gusta más el sol, pero está bien, que sea como tenga que ser, porque las plantas han sufrido. Aplaca mi volcánico espíritu. Vaya, vaya. Entonces, ahí tenemos esta imagen en vivo. Según la Oficina Nacional de Meteorología, las lluvias se reducen el día de hoy. Rápidamente, Indira, has visto el acta de incautación. Uno de los bienes incautados, precisamente hemos estado mirando la declaración de ese ingeniero, el ingeniero Casasnovas, al Ministerio Público, que es el documento que circula, tiene 17 páginas. En ese documento hace referencia a una villa específicamente que él habría participado en la remodelación. Esa es una de las villas incautadas del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Básicamente, ¿cuáles fueron los puntos y que son muy coincidentes con la acusación inicial, pero como he presentado ahora, están muy actualizados, Indira, que contraste en esa acta? Bueno, sí, Edith, ciertamente este documento es muy importante para entender esta acusación porque menciona varios elementos, en total 10 elementos que yo diría que son cruciales. El primero es la empresa DIO SRL, que era una empresa que, de acuerdo a este documento, se encargaba de la formación de personal en la Procuraduría y de acuerdo a este documento se menciona de que el personal no participó en esas formaciones y que las fechas en que se realizaron esos cursos no aparecen. También se mencionan irregularidades en procesos de compra, empresas que ganaban las licitaciones, reparticiones, estuvieron ustedes comentando sobre ese punto anteriormente. Por igual se habla de entradas ficticias y adulteradas al almacén de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, facturas que se enviaban, que se pasaban por almacén, pero estos productos o mercancías no llegaban, de acuerdo a lo que menciona el documento. También se habla, por ejemplo, que eran facturas de equipos, mercancías y materiales de construcción. Otro punto es la utilización irregular de fondos operativos. Por ejemplo, se ponía más personal en las listas del que se iba a utilizar para actividades. También se habla del movimiento político Renovación. Si recordamos, era un movimiento que apoyó lo que fue al Partido de la Liberación Dominicana, y se habla de que el procurador Jean Alain Rodríguez utilizó dinero, esto lo menciona esta orden judicial, utilizó dinero para las actividades que realizaba partidarias este movimiento político Renovación. También se habla de una sobrevaluación en instrumentos para el área de antropología del laboratorio de ADN del INASIF. Hay varios instrumentos que se mencionan ahí, por ejemplo, instrumentos que valían, vamos a decir, 10 pesos, por poner un ejemplo, pero ponían que valían 15 pesos o que se compraron en 15 pesos. También se habla de adulteración y formateo en la data de la Procuraduría General de la República. Este es un punto muy controvertido, si recordamos el tema de borrar la data de la Procuraduría. También se habla de la distracción de fondos públicos a través de bienes incautados y decomisados, por igual maniobras fraudulentas en las licitaciones y distribuciones de alimentos, por ejemplo, empresas que eran las mismas empresas que participaban en esta distribución de alimentos. Y hay dos últimos puntos que son los fondos para compras de inmuebles, es decir, que se utilizaban, de acuerdo a lo que menciona esta orden, fondos de la misma Procuraduría para compras de inmuebles y también secuestros de bienes inmuebles. Hay una parte de este documento que son los bienes que se incautaron, por ejemplo, se habla de un solar y también de un apartamento, en el condominio Gabriela, también se habla de una unidad funcional en el condominio residencial Logroval, por igual se habla de un apartamento en otro lugar, también de un depósito 25 en Casa de Campo, imagino que esta es la villa. También se habla de otro inmueble ubicado en La Romana, había varios inmuebles en La Romana, de acuerdo a lo que veo. También había otro apartamento en el condominio Torre Azar, y así este documento menciona varios puntos que son sumamente importantes. Para finalizar, Edith, hay que recordar que este viernes el Procurador General de la República emitió un comunicado de unos 7 párrafos exactamente, en el cual decía
que el Ministerio Público ha tratado de manipular la opinión pública a través de una estrategia mediática y publicitaria que procura ocultar y distraer, estoy leyendo textualmente, a la población de los crímenes y delincuencia que nos afectan. Él decía, por ejemplo, que están distrayendo de crímenes que en realidad se están cometiendo, como por ejemplo la delincuencia, el narcotráfico, los feminicidios, y que se están concentrando en él, y él dice que esto es un populismo penal. Y también hay una frase que él menciona, que la persecución política y la estrategia de pan y circo se hace aún más evidente al notar que en estos últimos 2 años no hay un solo preso del partido que designó por decreto a estas personas. Esto es lo que menciona Jean Alain, entre otros, porque recordemos que es un texto de 7 párrafos, un texto que envió a varios medios de comunicación. Hay varias ruedas de prensa, quizás ahora habrá alguna rueda de prensa, no se ha realizado ninguna rueda de prensa con posterioridad al conocimiento, por ejemplo, de ese interrogatorio. Ahora viene una parte importante, los juicios son orales, públicos y contradictorios. Apunte la tercera palabra, contradictorio. Se confrontan las pruebas y las partes podrán en el tribunal tener un proceso ahí de discusión con igualdad de condiciones. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con el señor Rubén Bichara, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, pero además Bichara es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, así que con él también hablamos de política. Posteriormente tenemos aquí a un diputado de la República, siempre es bueno, hemos estado mirando muy atentamente el Congreso Nacional estos días por los proyectos que tiene en sus manos. Pedro Martínez, diputado por Alianza País, nos acompaña esta mañana. Así que cuando regresemos estamos con Bichara. Vamos a la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.